Saludos estudiantes, soy el doctor Salvador Ávila Batista, doctor en medicina, especialista de segundo grado en bioquímica clínica, con categoría docente de profesor titular y doctorado en ciencias médicas. Voy a dedicar unos minutos a platicar con ustedes en relación con la lipólisis. Comenzamos por definir a la lipólisis como el proceso que degrada los triacilgliceroles hasta 3 ácidos grasos y glicerol. Este proceso tiene lugar en el citoplasma de los adipocitos. Consiste en que bajo la acción de la lipasa hormonosensible, los triacilgliceroles son hidrolizados en sus enlaces éster para dar lugar a los 3 ácidos grasos que los componen más una molécula de glicerol. La enzima lipasa hormonosensible, como su nombre indica, tiene un control hormonal y es inhibida por la acción de la insulina, lo que quiere decir que va a frenar su actividad cuando estemos en estado de hiperglucemia. Pero por otra parte es activada por la epinefrina, la norepinefrina, el glucagón, la hormona adrenocorticotropa, la estimulante de los melanocitos, la estimulante del tiroides, la hormona del crecimiento y la ADH o vasopresina. El destino que siguen los compuestos obtenidos en la lipólisis los vamos a analizar a continuación. Se obtiene glicerol que pasa a la sangre, viaja con la sangre al hígado y en el hígado se incorpora al proceso de gluconeogénesis para formar glucosa. Mientras que los ácidos grasos se incorporan al proceso conocido como beta oxidación de ácidos grasos, que los degrada hasta moléculas de acetilcoenzima A. Estas moléculas de acetilcoenzima A alimentan al ciclo de Krebs, donde se obtiene dióxido de carbono y NADPH reducido, que son oxidados en la cadena transportadora de electrones, donde se forma agua y se libera energía, que es utilizada en la fosforilación oxidativa para la formación de ATP, de manera que este proceso entonces tiene la posibilidad de rendir ATP. Dentro de los procesos que acabamos de ver, el único que no conocemos es el de beta oxidación de ácidos grasos. Y este proceso se define como el proceso que transforma los ácidos grasos en moléculas de acetilcoenzima A y que tiene lugar a nivel de la matriz mitocondrial. Recordarán que allí también se produce el ciclo de Krebs, por lo que este proceso produce el alimentador y lo envía ya ahí mismo hacia el ciclo de Krebs. Para que ocurra el proceso de beta oxidación, es necesario que se produzca la activación de los ácidos grasos. Esta activación ocurre en el citoplasma y consiste en que el ácido graso, en presencia de la enzima acilcoenzima A sintetasa, incorpora la coenzima A formando un enlace de tipo tioéster, que es un enlace rico en energía, y se forma acilcoenzima A, que es considerada como la forma activada del ácido graso. En este proceso, además de la entrada de la coenzima A, se produce o se utiliza el ATP como cofactor que se transforma en AMP más pirofosfato. Y este pirofosfato, que como ustedes pueden apreciar, tiene un enlace rico en energía, inmediatamente es hidrolizado por enzimas pirofosfatasas a 2 fosfatos inorgánicos. Como consecuencia de esto, en esta reacción se produce la pérdida de un primer enlace rico en energía que se encuentra entre el AMP y el pirofosfato y un segundo enlace rico en energía por la acción de las pirofosfatasas. Es decir,
que el rendimiento energético de esta reacción es equivalente a menos 2 ATP porque se pierden dos enlaces ricos en energía. El ácido graso activado en forma de acilcoenzima A, proceso que ocurrió en el citoplasma, no puede atravesar la membrana mitocondrial, puesto que esta membrana no es permeable a los ésteres de la coenzima A, por lo que se necesita de una proteína transportadora, que en este caso es la carnitina, que se encuentra colocada en la membrana, y que pasa el acilcoenzima A hacia el interior de la mitocondria para que pueda incorporarse al proceso de beta oxidación. En la beta oxidación de ácidos grasos tenemos que notar primero que el acilcoenzima A que inicia el proceso tiene dos carbonos que continúan a donde estaba el grupo carboxilo, que es el carbono alfa, y a continuación el carbono beta. Bueno, este acilcoenzima A, bajo la acción de la acilcoenzima A deshidrogenasa, que es una flavoproteína que usa al FAT como cofactor, experimenta el FAT una reducción mientras se oxida el acilcoenzima A para formar un doble enlace al perder un hidrógeno del carbono alfa y otro del carbono beta, que son los que salen reduciendo al FAT. En estas condiciones se forma un doble enlace, por lo que este compuesto decimos que es un delta alfa enoil coenzima A. El cofactor reducido FAT se incorpora a la cadena transportadora de electrones, donde se forma agua y se libera energía para que la fosforilación oxidativa forme 1.5 moléculas de ATP a partir de este cofactor. El enoil coenzima A, por acción de la enoil coenzima A hidratasa, incorpora una molécula de agua para romper el doble enlace entre los carbonos alfa y beta y colocar entonces un grupo hidroxilo en el carbono beta y un hidrógeno al carbono alfa, de manera que nos queda formado entonces el beta hidroxiacilcoenzima A. Este beta hidroxiacilcoenzima A resulta oxidado por acción de la hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, que utiliza al NAD como cofactor. El NAD entra oxidado, sale reducido, y los elementos de reducción que se pierden son este hidrógeno y este hidrógeno. Como consecuencia de eso, se forma un doble enlace entre el carbono beta y el oxígeno, lo que crea un grupo carbonilo en posición secundaria, es decir, un grupo cetónico, por lo que el compuesto se llama beta-cetoacilcoenzima A. Aquí tenemos que hacer notar que el NAD reducido obtenido en esta reacción se incorpora a oxidarse a la cadena transportadora de electrones, donde se forma agua, se libera energía, que es usada en la fosforilación oxidativa para formar 2.5 moléculas de ATP. El beta-cetoacilcoenzima A obtenido bajo acción de la enzima tiolasa se incorpora la coenzima A, que produce una tiolisis para fraccionar, excindir la molécula entre los carbonos alfa y beta, agregándose este hidrógeno para completar el tercer hidrógeno del grupo metilo de este compuesto, que es el acetilcoenzima A, que sale, y la coenzima A se incorpora aquí a este lugar donde se produjo la excisión, formando un enlace tioéster, de manera que nos vuelve a quedar un acilcoenzima A. Pero este acilcoenzima A es diferente del acilcoenzima A que entró, ya que perdió los dos carbonos que forman parte del acetilcoenzima A procedente del ácido graso. Por lo tanto, este es un acilcoenzima A disminuido en dos carbonos. Este acilcoenzima A se reincorpora al proceso cíclico, vuelve a liberar acetilcoenzima A, y se repetirá el proceso tantas veces como sea necesario para dejar convertido el acilcoenzima A
en moléculas de acetilcoenzima A. Observemos entonces que en este proceso, en cada vuelta se obtiene un Fa reducido y un Na reducido, es decir, la equivalente a 1.5 moléculas de ATP más 2.5, en total 4 moléculas de ATP por cada vuelta, más lo que obtengamos a partir de la acetilcoenzima A. Veamos entonces el balance energético de un ácido graso, de la degradación de un ácido graso hasta CO2 y agua. Para hacer el balance energético de la oxidación de un ácido graso, que en este caso será el ácido graso de 6 carbonos hasta CO2 y agua, tenemos que tomar en cuenta que lo primero que tiene que ocurrir es la activación del ácido graso, es decir, el ácido graso se va a transformar en acetilcoenzima A y esa activación tiene una pérdida energética de 2 moléculas de ATP. A continuación, el acetilcoenzima A pasa a la beta oxidación de ácidos grasos para transformarse en moléculas de acetilcoenzima A. Pero aquí hay un rendimiento energético que calculamos de esta manera. El número de vueltas de beta oxidación se calcula como el número de carbonos entre 2 menos 1. Como nuestro ácido graso es un ácido graso de 6 carbonos, se divide entre 2, se resta 1 y eso da 2 vueltas de beta oxidación. Habíamos quedado que en cada vuelta se obtiene un FAT y un Na reducido que equivalen a 4 ATP, por lo que multiplicamos las 2 vueltas de beta oxidación por los 4 ATP que se obtienen en cada vuelta y obtenemos 8 ATP en esta parte, es decir, desde acil-CoA hasta acetilcoenzima A, que es lo que realiza la beta oxidación de ácidos grasos. El destino de este acetilcoenzima A es oxidarse en el ciclo de Krebs para formar CO2 y NADPH reducido, que se oxidan en la cadena transportadora de electrones, se forma agua, se libera energía que es captada por la fosforilación oxidativa para formar ATP. Ahora, ¿cuántos ATP se obtienen? Esto depende de la cantidad de acetil-CoA que obtengamos. Por lo tanto, calculamos el número de moléculas de acetilcoenzima A como el número de carbonos que tenga el ácido graso dividido entre 2. Como nuestro ácido graso es de 6 carbonos, dividimos 6 entre 2 y esto nos da 3 moléculas de acetilcoenzima A. Pero sabemos que cada molécula de acetilcoenzima A que pasa por la respiración celular y se transforma en CO2 y agua produce 10 moléculas de ATP, por lo tanto multiplicamos los 3 acetilcoenzima A por 10 ATP y obtenemos la cantidad de 30 ATP. Estos 30 ATP son los que se obtienen como resultado de la oxidación de estos acetilcoenzima A, de los 3 que obtuvimos, hasta CO2, agua y ATP. Ahora solo nos resta sumar esta cifra. 30 más 8, 38, menos 2, 36. Por lo tanto, se obtienen 36 ATP como resultado de la degradación de un ácido graso de 6 carbonos hasta CO2 y agua. Si observamos este resultado y tomamos en cuenta que una molécula de glucosa tiene 6 carbonos, podemos plantearnos entonces que el rendimiento energético de los lípidos es superior al de los glúcidos, ya que con un mismo número de átomos de carbono la glucosa rinde 32 ATP, mientras el ácido graso de 6 carbonos produce 36 ATP. Con esto concluimos esta presentación. Les doy las gracias por su atención y los invito a ver los próximos